Imaginemos esta escena por un momento. Es de noche, la habitación está completamente a oscuras y lo único que ilumina todo es el brillo de la pantalla. Deslizamos el dedo hacia arriba, aparece una foto, luego un video de 15 segundos, un titular, otra foto más. Y en este preciso instante, sentados ahí, tenemos la profunda convicción de que estamos consumiendo imágenes, que somos los amos absolutos de, digamos, un festín visual. Es una narrativa súper reconfortante, claro, porque sentimos que tenemos el control, o sea, que el mundo entero cabe en la palma de la mano y lo devoramos cuando queremos. Exacto. Pero aquí es donde la historia da un giro que a mí, la verdad, me dejó asombrada. ¿Qué pasaría si la realidad fuera exactamente la opuesta? O sea, ¿qué tal si no estamos consumiendo imágenes, sino que son las imágenes las que nos están consumiendo a nosotros? Capítulo 6. Cuando las imágenes nos consumen a nosotros. Inteligencia audiovisual. Es un cambio de perspectiva brutal. Es pasar de creernos el sujeto activo que mira todo a darnos cuenta de que pues somos la materia prima. Somos lo que está siendo observado y procesado, ¿no? Y esa es justamente la premisa que vamos a desempacar en la inmersión profunda de hoy. Nos vamos a adentrar en un conjunto de documentos que de verdad te vuelan la cabeza. Son textos, ensayos y el catálogo de la primera gran exposición en España, en el Museo Reina Sofía, de Hito Steyr, que para quienes nos escuchan y no la ubiquen, es una de las videoartistas y pensadoras más agudas de la actualidad. Totalmente. Y tenemos muy buenas fuentes para guiarnos en este análisis. Textos de investigadores y curadores como Carles Guerra y Juan Fernández. Ellos nos ayudan a desmenuzar las ideas de Steyr, y vale la pena aclarar que nuestra misión hoy es puramente analítica. Vamos a explorar obras que tocan temas delicados, zonas de conflicto armado, tensiones del capitalismo financiero, y lo que haremos es exponer estas tesis tal cual las plantean los autores, para entender cómo funciona la arquitectura de su pensamiento. Porque el objetivo de esta inmersión es entender cómo la sobreabundancia digital, básicamente, destruyó la idea tradicional de la verdad documental. También vamos a ver por qué los museos modernos a veces operan como bases militares o paraísos fiscales. Que es algo loquísimo cuando lo piensas. Es que sí. Y cómo todo esto refleja una aceleración extrema del tiempo. Pero lo curioso, y creo que es el mejor punto de partida, es que toda esta teoría gigantesca y global arranca con algo súper íntimo. Un misterio personal, que es la desaparición de Andrea Wolf. Sí, a ver, para entender a Steyr hay que entender esta historia humana. Andrea Wolf era una amiga de la adolescencia del artista. Y años más tarde, Wolf decide unirse a la resistencia kurda, al PKK, este grupo armado. Y en algún momento, en las montañas entre Turquía e Irak, Andrea desaparece. Simplemente se esfuma. Exacto. Los reportes sugieren que murió en combate, posiblemente en una ejecución extrajudicial, pero no hay certezas. Y a partir de ese dolor, de esa imposibilidad de saber qué pasó realmente, Steyr empieza una investigación. Una búsqueda que termina convirtiéndose en una trilogía de videos súper famosos. November, Lovely Andrea y Abstract. Y ahí es donde choca de frente con el problema del documental tradicional, ¿no? Porque, a ver, si uno piensa en un documental clásico de investigación, uno espera que el director vaya al lugar de los hechos, encuentre pruebas, muestre el cuerpo y revele una verdad objetiva. Pero ella no puede hacer eso. No, es imposible. Nunca hay un cuerpo. El territorio del conflicto es inaccesible. Lo único que Steyr logra recolectar son, digamos, fragmentos, pedazos de información que ya están moldeados por los intereses de otras personas. Ajá, como el cartel del movimiento kurdo. Ese es un gran ejemplo. Encuentra un cartel donde el movimiento kurdo rinde homenaje a su amiga, pero ya está convertida en un símbolo, una mártir que ahora se llama Sejit Ronahi. Y por otro lado encuentra videos caseros, películas en Super 8 de cuando eran adolescentes y jugaban a hacer artes marciales. Que son ficciones completas, totalmente. Entonces, esa promesa del documental clásico, esa idea de la cámara como una ventana transparente a la verdad, se viene abajo. Porque las imágenes que tiene son símbolos vacíos o juegos de niñas. Es como, imagínate intentar armar un rompecabezas, pero cada vez que miras las piezas cambian de forma. Es imposible. Y esto me genera una duda enorme, porque si no hay pruebas físicas incontrovertibles, ¿cómo podemos confiar en lo que nos cuenta cualquier documental hoy en día? Es la gran pregunta, ¿eh?
Y los ensayistas usan una referencia cinematográfica brillante para explicarlo. Hablan del efecto Rashomon, por la película de Akira Kurosawa. Ah, claro, la de los testigos. Esa misma. La idea de que puedes tener a dos testigos presenciales de un mismo evento y sus testimonios se contradicen por completo, pero ambos pueden estar igual de cerca o de lejos de la verdad. Entonces, la verdad física en el terreno es reemplazada por lo que Steyer llama incertidumbre documental. Y la reacción de ella ante esta incertidumbre documental es, no sé, fascinante. Porque como no puede ir a las montañas del Kurdistán a buscar la verdad sobre su amiga, hace algo que parece absurdo, pero tiene muchísimo sentido. Viaja a Japón. Exacto, en su obra Lovely Andrea. Sí. Y no va a Japón a buscar archivos bélicos. Va a buscar una fotografía suya, de la misma style, de hace años en una revista de bondage, de ataduras japonesas. Es un movimiento performativo increíble. O sea, sustituye la investigación de una muerte real en una guerra por una búsqueda, digamos, frívola en el mercado saturadísimo de revistas eróticas en Tokio. Busca una imagen de ella misma atada. Pero a ver, buscar una revista específica en Japón entre millones de publicaciones es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un estadio. Es inútil. Pero ese es exactamente el punto que quiere demostrar. Al meterse en este mar de consumo masivo de imágenes, nos dice que la verdad en cualquier imagen contemporánea es inalcanzable. Es tan escurridiza como ir físicamente a ese campo de batalla. Está mediada por ficciones, entonces la verdadera realidad de las guerras tiene que estar en otro lado. Y la tesis es que se traslada a los despachos, a las arquitecturas corporativas donde se diseñan las armas. Y esto lo vemos clarísimo en su conferencia Es el museo un campo de batalla y en la pieza Abstract. Hay un momento donde Steyer sí logra pisar la región donde supuestamente murió Andrea Wolf. Y entre los escombros encuentra restos de municiones, casquillos de bala. Sí, y lo que hace con eso es loquísimo. Hace un ejercicio de, geopolítica inversa. Es la parte que más me obligó a detener la lectura, de verdad. Porque ella toma ese proyectil que cayó en el Kurdistán y conceptualmente le da rebobinar. Lo hace retroceder del impacto al cañón, del cañón a los camiones militares, cruzando fronteras hacia atrás. Hasta llegar al lugar exacto de fabricación, que resulta ser la sede de Lockheed Martin en Berlín. Ajá. Pero el detalle no es solo la empresa de armas, es el edificio. Está justo frente a la puerta de Brandenburgo y fue diseñado por Frank Gehry. El arquitecto famosísimo por hacer museos. El mismísimo. Y la cosa no queda ahí. Sigue el rastro de otra munición hasta General Dynamics. Y al revisar los nombres de los directivos de esa corporación, descubre que son al mismo tiempo benefactores del Art Institute de Chicago. Espera, quiero hacer una pausa aquí. Porque para quienes nos escuchan, esto podría sonar a teoría de la conspiración si no lo explicamos bien. O sea, entiendo la coincidencia de los nombres en las juntas directivas, pero ¿por qué nos importa esto desde el punto de vista del arte? Es una excelente pregunta. Importa porque destruye la ilusión de pureza de la alta cultura. Los ensayistas aclaran que Steyer no está señalando a una sola corporación malvada, en las sombras. No es una conspiración, es simplemente cómo funciona la infraestructura financiera global. Arquitectos estrella, gobiernos, museos, bienales, patrocinadores y fabricantes de armas, todos operan en el mismo ecosistema de dinero. Es una red. Exacto. Es un enjambre de complicidades. Y la tesis va más allá. Dice que nosotros, el público que camina por las galerías, también somos cómplices. Hay una coautoría global. Las redes que financian el arte hermoso que vemos el domingo por la tarde son las mismas que manufacturan la guerra. ¡Wow! Claro, entender eso te cambia la perspectiva por completo al entrar a un museo. Ya no puedes verlo como un templo neutral, pacífico. Y de hecho, los textos muestran que esta militarización no es solo financiera, también es física dentro de los museos, como en la obra Guards. Sí, Guards o guardias. Ahí Steyer le entrevista al personal de seguridad del Art Institute de Chicago, y resulta que gran parte de ellos tiene un pasado en el ejército o en la policía, y las tácticas que usan para gestionar a los visitantes en una sala de arte están copiadas de manuales tácticos militares. Sí, el lenguaje que citan los ensayos es escalofriante. Hablan del museo como un soft target, un objetivo blando.
Y al visitante, a la persona común y corriente que va a ver un cuadro, lo analizan como un riesgo imprevisible. Dejaste de ser un ciudadano educándose para ser una amenaza potencial. Y fíjate que la utilidad de los museos para el poder va todavía más lejos. Los documentos del Reina Sofía citan un caso filtrado por Wikileaks en 2010, súper revelador. Eran correos de Asma al-Assad, la primera dama de Siria. Ajá, buscando remodelar el Museo de Damasco, ¿no? Exactamente. Quería contratar expertos internacionales para asociarse con marcas como el Louvre, buscando crear ese efecto Bilbao del Guggenheim. Pero el objetivo real era usar el arte contemporáneo, digamos, soft power, como una enorme máquina de relaciones públicas para legitimar el régimen sirio a nivel internacional. A ver, esto me genera un ruido enorme. Porque si uno piensa en la Ilustración, el museo público se inventó para democratizar el arte, para sacar los cuadros de los castillos de los reyes y mostrarlos a la gente. ¿En qué momento pasamos de esa idea tan noble a que el arte sea un escudo de relaciones públicas o peor, una cuenta bancaria offshore? Y ese es el punto central de la conferencia Duty Free Art, el arte libre de impuestos. El experto o los ensayos nos dicen que esa promesa ilustrada fue devorada por el capitalismo financiero. La globalización creó agujeros negros espaciales, las zonas francas. Los puertos francos, claro. Imagínate complejos de bodegas gigantescas, hiperseguras, cerca de los aeropuertos en Ginebra o Singapur. Alguien compra un cuadro de $20 millones. El cuadro llega en avión, entra a esta zona sin pasar por aduanas y nunca paga impuestos. Y se queda guardado en una caja. Un activo financiero. Son lingotes de oro con pintura encima. Tal cual. Hay una anécdota muy buena en los textos sobre esto. Steyer cuenta que en una charla, un espectador ruso levantó la mano y dijo, en tono de broma, que estas zonas francas eran geniales, porque el arte comercial de subastas a veces es tan malo que le daba un alivio saber que estaba encerrado en un sótano en Suiza donde nadie tenía que verlo. ¡Qué cinismo! Pero esconde una verdad fuerte, ¿no? Que ocultar el arte ya no es un error del sistema, es el diseño mismo. Como lo que pasó con Damien Hirst en Qatar. Ya. Costaron unos $20 millones. Y las estatuas mostraban el desarrollo de un feto humano anatómicamente explícito, hasta el nacimiento. ¿En un espacio público? ¿En Qatar? ¡Claro! Y cuando las instalaron, hubo protestas, porque ofendían las sensibilidades conservadoras locales. La solución de la institución: taparon las estatuas de 20 millones con telas. Es increíble. Steyer argumenta que esa censura, esa ocultación deliberada, se convierte en la verdadera obra de arte contemporánea en ese contexto. Gastar millones para luego gastar más en taparlo. Y creo que todo esto nos sirve de puente orgánico para entrar al último bloque, que a mí es el que más me asusta porque es el más cercano a nuestra cotidianidad. Porque esta extracción financiera no solo pasa en bodegas en Suiza, pasa en nuestras pantallas todo el día. Es el tema de los vampiros de datos. Retomamos lo que decíamos al principio, claro. Steyer dice que hoy las imágenes son entidades activas. La cultura digital nos usa a nosotros como minas de extracción. A través de los likes, el scroll, nos extraen datos, miden nuestro afecto y sobre todo nos roban el tiempo. Sí, los ensayos hablan de una nueva edad media digital. Antes el siervo trabajaba la tierra para el señor feudal. Ahora nosotros regalamos nuestra atención a las pantallas para generar métricas para corporaciones invisibles. Y hay un concepto estético que me encantó, el de la imagen pobre. Porque uno pensaría que este sistema nos controlaría con videos en 4K perfectos. Pero es al revés. La imagen pobre, que es de baja resolución, movida, pixelada, es el truco psicológico del sistema. Si vemos un video corporativo súper producido, desconfiamos. Sabemos que es publicidad. Pero si vemos un video grabado con un celular tembloroso, con el audio saturado, nuestro cerebro asume que es la verdad. Sentimos que es crudo, que es auténtico. Exactamente. El capitalismo absorbe la estética de lo precario y nos la vende como prueba de realidad. Y frente a eso, la reacción de Steyer en su obra Strike es, no sé, visceral. Se la ve caminando hacia una pantalla plana gigante con un martillo y simplemente la revienta de un golpe. Cortocircuita físicamente la máquina. Pero entrando a la última gran teoría, a mí esto me genera una pregunta existencial. Si estas imágenes nos extraen el tiempo, ¿es por eso que sentimos que todo va tan rápido? O sea, esta aceleración donde ya no procesamos nada. Esta es probablemente la idea más compleja y ambiciosa de los textos, vinculada a su obra Factory of the Sun.
Ella explica que esta asfixia no es solo una sensación tuya o mía, es estructural. El capitalismo de alta frecuencia ha alterado la línea del tiempo. A ver, hagamos una pausa ahí. ¿Cómo definimos este capitalismo de alta frecuencia, en términos simples? Son sistemas algorítmicos donde supercomputadoras compran y venden millones de acciones en fracciones de milisegundo, usando fibra óptica a la velocidad de la luz. Es tan rápido que el cerebro humano no lo puede ver, y Stayer plantea que esta velocidad ha invertido la cadena de causa y efecto. ¿Invertido? Pero, a ver, el orden normal es, pasa algo, digamos, un choque de autos. Es una causa. Luego, alguien le toma una foto. Ese es el efecto. ¿Cómo que va hacia atrás? Porque hoy los algoritmos predictivos analizan billones de datos y calculan, por ejemplo, una crisis financiera o un estallido social antes de que ocurra. La predicción, la imagen algorítmica del futuro, se genera primero, y luego los mercados y las instituciones reaccionan para cumplir esa predicción. El efecto, o sea, la predicción, precede a la causa real. La máquina ve el futuro y literalmente arrastra al mundo físico hacia él. Es aterrador. Básicamente las crisis suceden porque los modelos matemáticos ya habían decidido que iban a suceder. ¿Sí? Y esto crea lo que llaman un régimen de hipervisibilidad. Usa a la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como ejemplo. Antes, el miedo de la gente era el secreto, lo que el gobierno escondía en carpetas oscuras. Claro, el terror a lo que no podemos ver. Pero Stayer dice que hoy la pesadilla es que todo es visible. La NSA o las grandes tecnológicas mapean cada mensaje, cada paso que damos en tiempo real. Y la paradoja es que, cuando tienes un reflector cegador apuntándote directo a los ojos, te saturas y dejas de ver. Te quedas ciego por exceso de luz. Exactamente. Los textos mencionan a los miserables, a las poblaciones marginadas. Están en todas partes, en todos los noticieros, en altísima resolución. Pero la avalancha de imágenes hipernítidas nos ha entrenado para no verlos. La empatía se anula por la sobreexposición. ¿Qué metáfora tan devastadora, de verdad? Y creo que aterriza perfectamente todo este viaje que hemos hecho. O sea, leyendo a Stayer y a estos curadores, queda claro que el arte, los museos y la pantalla de tu celular no son espejos neutrales. No, son engranajes muy activos. Tienen tácticas militares, ocultan fortunas en zonas francas y extraen nuestro tiempo para alimentar una economía global que ya ni siquiera podemos comprender del todo. Y mientras tanto, la pantalla nos acaricia el ego, haciéndonos sentir que nosotros elegimos qué ver. Lo cual nos deja con una última reflexión para quienes nos escuchan, que le da la vuelta al punto de partida. Si vivimos en este mundo de hipervisibilidad, donde las imágenes existen para rastrearnos y predecir lo que haremos, Si aceptamos que esa es la realidad. entonces, quizá en el futuro, la única forma verdadera de libertad humana, lo más íntimo que nos vaya a quedar, sea lo que decidamos no grabar. Ese momento en el que conscientemente digamos no a la cámara. Un futuro donde el acto de rebeldía más grande sea simplemente elegir ser invisibles para el algoritmo. Dejar que la pantalla siga oscura. Es una idea que te deja pensando muchísimo. Definitivamente. Así que la próxima vez que sientan el impulso de sacar el teléfono para capturar algo, quizá valga la pena hacer una pausa y preguntarnos, en todo este mar de datos, ¿quién está consumiendo a quién? Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis sobre la imagen y la realidad. Y bueno, sigamos cuestionando todo lo que se cruza por nuestra vista. ¡Hasta la próxima! Inteligencia audiovisual.